Lo siguiente dice que es útil para redarguir, y la palabra redarguir quiere decir reprender y hacer que alguien reconozca su error o pecado. Redarguir es exactamente la idea de reprender. O sea, la Biblia sirve para enseñar, proporcionar conocimiento, pero la Biblia también sirve para reprender. Ahora, si la Biblia sirve para reprender, a la hora de nosotros corregir algún pecado, algún error, no necesitamos citar otra fuente, sino citar la palabra de Dios. La Biblia dice. Qué bueno es cuando nosotros decimos la Biblia dice. Es importante que nosotros podamos tener eso en nuestra mente. Lo siguiente que dice es útil para redarguir, para corregir. ¿Qué es corregir? Ajustar los errores o desviaciones en el comportamiento o pensamiento. Corregir es ajustar los errores o las desviaciones en el comportamiento y el pensamiento. Y lo último que dice que es bueno para instruir en justicia, que es guiar hacia la rectitud y a la vida conforme a los principios de Dios. Ahora, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, la Biblia es un libro completo, Señor. Tu palabra es plena, es completa. Todo lo que nosotros necesitamos perfeccionar, mejorar y corregir en nuestra vida, la Biblia tiene la solución y la respuesta. Ahora ayúdanos a ser oidores y hacedores, y no oidores olvidadizos, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, y como decía el salmista, que tu espíritu nos sustente. Aviva nuestros corazones, Señor amado, y ayúdanos a comprender el beneficio que tenemos de ser instruidos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. El mensaje se ha diluido. El mensaje cada día se ha diluido, ¿no? Y en esta tarde quisiera hablarle acerca de una persona que murió por un mensaje. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Y vamos a hablar acerca de este mártir de la iglesia, como lo fue el diácono Esteban. Vamos a leer Hechos capítulo 6 y en el versículo 1 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí, hermano, vemos que exactamente los problemas a veces tienen que convertirse en soluciones. Inmediatamente dice que estaba creciendo la iglesia y había un grupo de personas que no eran atendidas correctamente, y dice que creó cierta murmuración. Así que inmediatamente los apóstoles convocaron, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y por otra parte dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dando por entendido que dentro de la iglesia cada quien tiene funciones y cada quien tiene responsabilidades. Los apóstoles estaban diciendo: mira, no está bien que nosotros dejemos el ministerio de la palabra, que dejemos de predicar, que debemos hacer lo que nosotros estamos haciendo para ponernos a servir en las mesas. Y quiero explicarle algo. No está mal que uno sirva. No está mal que uno sirva dentro de la iglesia. De hecho, ustedes saben que a nosotros nos agrada hacerlo. Pero si nos toca elegir entre el ministerio de la predicación y el servir, siempre nuestra vocación tiene que ser hacer el trabajo de Dios. Pero para que haya ese equilibrio, tiene que haber hombres que sirvan. En ocasiones, si no hay
Un equipo que tenga que servir, bueno, toca abandonar momentáneamente ciertas responsabilidades importantes del ministerio y ponernos a hacer el trabajo del servir. O sea, si llego yo a la iglesia y la iglesia no está limpia, yo no tengo ningún problema en hacerlo, aunque deberían de haber hombres a quienes se les pueda delegar estas funciones y que la iglesia pueda estar avanzando. Ahora dice acá que los apóstoles dan una idea y dice: buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este asunto. Y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los diáconos son importantes dentro de la iglesia. Amén. Amén. Somos como un complemento, un equipo. Cada quien tiene que estar cumpliendo funciones. Muchos hermanos en ocasiones ejercen el ministerio del diaconado sin ser oficialmente diáconos de la iglesia, porque los diáconos siempre son necesarios dentro de la iglesia. Hay cualidades que tiene que tener una persona que es llamado a ser diácono. Hay cualidades sumamente importantes que tiene que tener. Yo no voy a elegir un diácono únicamente por una necesidad y decir: a ver, levante la mano, ¿quién quiere ser diácono? Y allá, hermano, alguien que de repente no pasa tiempo con Dios, alguien que no lleva una vida espiritual o no lleva una vida de responsabilidad, vaya a ejercer eso únicamente por llenar un espacio. No, tiene que haber cualidades previas, cualidades en el momento y cualidades que esa persona va a tener más adelante. Y la Biblia dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y mira lo que dice el versículo 5. Agradó la propuesta a la multitud. Agradó la propuesta a la multitud. Es importante esto. Los diáconos son elegidos por las iglesias. Amén. Las iglesias no eligen pastores. Los pastores son establecidos por otros pastores. Yo durante mucho tiempo he visto en situaciones donde en ocasiones las iglesias se quedan sin pastor y dice: vamos a hacer unas elecciones. Yo creo que es antibíblico y poco sano que se hagan elecciones para elegir un pastor. Sin embargo, sí creo que es lo correcto que se haga una elección para buscar un diácono. Y cuando hablamos acerca de una elección, no se venga a su mente el CNN ni un sistema político. No tiene nada que ver con eso. Bueno, que cada hermano que se postule a ser diácono haga su campaña. No, eso no tiene nada que ver con eso. Su campaña va a ser el tiempo de ministerio que tenga y el servicio que brindó para el Señor. Ese va a ser el ministerio o la campaña que ellos van a tener. Ahora dice la Biblia: agradó pues la propuesta a la multitud y eligieron, el primero que eligieron, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primer diácono que eligieron? Esteban. Y mira las cualidades de Esteban. Varón, era un varón. Amén. Amén. No era una hermana, era un varón. Varón lleno de fe, del Espíritu Santo. Era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Si nos tocara elegir a un diácono, son las cualidades que deberíamos de tener. Un hombre que sea lleno de fe, que los afanes del mundo no lo agobien, que no lo ahoguen los afanes del mundo, sino que sea una persona que tenga una confianza plena en el Señor, y aparte de eso, que sea una persona llena del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de las cualidades de un hombre lleno del Espíritu Santo, imagínense, hermano, un hombre lleno del Espíritu Santo marca diferencias en su vida. No es solamente el decirlo. Y dice la Biblia: y agradó la propuesta a la multitud, y al primero que eligieron fue a Esteban. Yo creo que alguien dijo: bueno, ¿quién mejor que Esteban para hacer ese trabajo? El niño de por aquí cerca anda buscando a alguien, tengan cuidado. Sí, ok, si está aquí con alguien, perfecto, pero si no, ubiquen. Listo, está con esto. Ok, y dice allí la palabra de Dios: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Se le vino a la mente de alguien inmediatamente que Esteban podría ser el diácono perfecto. Ahora, lamentablemente, a lo mejor Esteban, muchos pensaban que lo único que iba a hacer era servir sin hablar. Pero dice en el versículo 8, vamos a ver algunas cualidades de este hombre. Dice: y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y hermano, entiéndame algo: el buen servicio
Dice el libro de Eclesiastés, o tu buena forma de servir al Señor puede despertar la envidia en el corazón de alguien. No vamos a andar por ahí como que, ay, es que me tienen envidia. Esa palabra es bien fea y nadie debería decirla. Ah, no, es que todo el mundo me tiene envidia. Yo creo que una persona que utiliza este tipo de vocabulario tiene problemas con su autoestima. Sí, son personas que normalmente tienen algún perfil de complejidad en su vida. Y Esteban no estaba pendiente de eso, hermano, pero dice acá, y Esteban lleno de gracia y de poder, dos cosas, la gracia y el poder. ¿De dónde venía la gracia y el poder de Esteban? De la llenura del Espíritu Santo en su vida. Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga de los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? ¿Quiénes eran estos hombres? Los libertos, se les llamó libertos porque eran esclavos que fueron puestos en libertad bajo ciertas condiciones. Ellos eran esclavos de los romanos y ellos quedaron en cierta manera vinculados con su jefe o su patrón romano al punto que la expresión patrón viene de ellos, de los libertos. Los primeros que utilizaron el término patrón fueron los libertos. Los libertos en gratitud, ¿verdad?, en agradecimiento a que ellos habían sido liberados, porque el romano tenía que firmar ciertos documentos, era un compromiso legal donde ellos salían en libertad, pero todavía quedaban vinculados sentimentalmente y por la ley a su jefe. Dice que se levantaron los libertos, los que habían sido esclavos y ahora habían sido liberados. Porque en ocasiones quien más perjudica es quien menos debería. Ellos sabían lo que era estar en esclavitud, ellos ya habían sido libertados y ellos perjudicaron en cierta manera a Esteban, que él estaba sirviendo, hermano, a la iglesia. Y dice, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, disputaban con Esteban. Hermano trabajador, yo le voy a decir algo. No pierda tiempo en discutir con el contencioso. Amén. No pierda tiempo en discutir con el contencioso. Eso para nada aprovecha. La Biblia dice que para nada aprovecha. ¿Quiere pelear? Para que peleen hace falta dos. Que tú, que... ok, hermano. Hasta luego. Siga su camino. Porque el contencioso tiene la capacidad de sacarte de tu casilla y de hacerte olvidar las funciones que tienes que cumplir para el Señor. Y ahora dice que se levantaron los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero hay un pero importante, dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba, porque nuevamente hablamos, era el Espíritu Santo en Esteban. Amén. Era el Espíritu Santo en Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Solivianaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Ahora, si usted lee algunos versículos antes, ellos dicen que soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y convencieron al pueblo para pelear en contra de Esteban. El mismo pueblo que posiblemente cuando lo eligieron estaba de acuerdo en que Esteban fuera el diácono. Los comentarios a veces tuercen corazones. Los comentarios a veces tuercen corazón. Hermano, estamos hablando del pueblo que cuando dijeron que habían que elegir a los diáconos, muchos de ellos levantaron la mano y dijeron, ¿y qué les parece Esteban? Pero más adelante vino una persona con un comentario malintencionado, dañino, y sembró en el corazón del pueblo una duda. Y después que aquellas personas que levantaron la mano para decir Esteban es un buen candidato, después era lo que estaban buscando Esteban para llevárselo preso. Por eso es que es importante que nosotros entendamos el poder que puede haber en alguna palabra que pudiera salir de nuestra boca. Dice que solivianaron al pueblo y arrebataron y lo trajeron al concilio y pusieron testigos falsos y decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hablaron cosas incorrectas de Esteban. Verso 15.
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban no estaba bravo, hermano. Cuando lo criticaron, cuando hablaron mal de él no estaba bravo. La presencia de Dios se mantenía. Y ahora viene y el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? La persona que estaba puesta para juzgar el asunto dentro del pueblo y la causa dentro del pueblo. Había un orden. Ellos lo llevan al sumo sacerdote y el sumo sacerdote está oyendo todo lo que alegan. Y en el versículo 1 él dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Todo lo que ellos están diciendo es así. Y él comienza a hacerle una cronología de todo lo que fueron los tiempos, comenzando desde Abraham. Él comienza a hablarle acerca de lo que era la conducta de este pueblo durante todos los tiempos, comenzando desde Abraham. Él comienza a hablarle, le dice, varones, hermanos, padres, oí, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, y ahí comienza a hablar. Después de hablar de Abraham, en el versículo 9 le habla de José, de cómo, hermano, José fue engañado, vendido, traicionado, encarcelado, y todo lo que era el hombre capaz de hacer con personas que todavía estaban caminando con Dios. Y por último, él le habla acerca de Moisés. Y para ellos hablarle de Moisés era una palabra superior, porque era quien había dictado la ley. Y dice, y aún a Moisés rechazaron. En el versículo 35 le dice, del capítulo 7, 35, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Tremendo lo que ellos le llegaron a decir a Moisés. O sea, lo que Esteban le está diciendo, mira, esto no es nuevo entre este pueblo. Esto no es nuevo dentro de este pueblo. Ellos están acostumbrados a golpear, ellos están acostumbrados a censurar, ellos están acostumbrados a blasfemar en contra de quienes han servido al Señor. Y él le hace una cronología. Cuando usted tenga tiempo, léalo, son 60 versículos del capítulo 7. Y en el versículo 57 dice la Biblia, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La Biblia dice que aunque maje el necio en un mortero entre granos de trigo, su necedad siempre va a estar ligada a su corazón. Hermano, le están haciendo una explicación extensa, una cátedra le está dictando allí Esteban con respecto a todo lo que fue el comportamiento y de qué manera ellos todo el tiempo estaban atacando a quienes servían y a quienes estaban intentando hacer lo correcto. Pero ahí la palabra de Dios dice que ellos taparon sus oídos y arremetieron a una contra él. Y mira lo que dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llama Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y murió Esteban. ¿Qué dijo Esteban que lo llevó a la muerte? ¿Cuáles fueron las palabras que Esteban exclamó para que estas personas se molestaran tanto y que al punto, hermano, ellos lo llevaran a la muerte? Lamentablemente, hermano, vivimos en un tiempo, ¿verdad? Y creo, ¿verdad? Para no sentirnos víctimas en esta generación, durante todos los tiempos han existido personas con fobia al mensaje de la palabra de Dios. Sí, durante todos los tiempos han existido personas que le agrada que le soben el oído con palabras, pero que no se le atreva a alguien a decir, esto está mal. Hoy en día se levantan predicadores comerciales. La semana pasada le hablaba a un hombre y él decía, yo también predico, pero yo no predico de juicio. Yo hablo es puro de misericordia y yo también predico la misericordia.
Pero la palabra de Dios es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir. Y la palabra de Dios es útil para instruir. Y la palabra de Dios es útil para corregir a toda la persona. Todo el consejo de Dios fue preparado. Hermano, ¿qué fue lo que Esteban dijo? Que lo llevó a la muerte. Y que muchos predicadores hoy en día no quieren decir porque no están dispuestos a pagar el precio. Lamentablemente se ama más la opinión de la gente que lo que Dios quiere que se ame. Y no va a haber cambios ni transformación en la vida de las personas hasta que no seamos confrontados con lo que enseña la palabra de Dios. Versículo 51. Mira lo que le dijo Esteban. Duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre. Vosotros resistid, ¿qué dice? Siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo primero que Esteban trajo a la vista de ellos era la dureza de su corazón y la dureza de sus oídos. Hermano, es importante que nosotros venir a la iglesia traigamos un corazón puesto y dispuesto a oír lo que el Señor quiere enseñar. Sí, es importante, hermano, que nosotros no cometamos el error, hermano, que cometieron estas personas. La palabra de Dios dice que eran duros de servir, el orgullo, la altivez, la soberbia. El que a mí nadie tiene que decirme nada. Creo que no existe una persona que haya generado cambios en su vida sin necesidad de que alguien le ayude. Todos hemos tenido que tener a alguien que nos guíe a hacer las cosas de mejor manera. También puedo decirte que aquellas personas que cierran sus oídos para oír las palabras son las que siempre se mantienen cometiendo los mismos errores. Son las que siempre se mantienen haciendo lo mismo, porque ya yo sé cómo se hace y a mí nadie tiene que decirme de qué manera yo tengo que hacerlo. Y hermano, ese comportamiento y esa conducta en la Biblia es ser una persona duro de servir e incircunciso de corazón y de oído. ¿Acaso Dios no habla a tu vida y a tu corazón? Porque cerramos el oído. ¿Y por qué cerramos el corazón? A propósito, porque a veces tenemos que esperar que venga la dificultad para obedecer a Dios en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que esperar que venga el conflicto? ¿Por qué tenemos que esperar que venga la turbulencia? ¿Por qué tenemos que esperar que venga el gran pez y nos trague para decir en el vientre del pez, ahora sí voy a obedecer? ¿Sabe por qué? Porque en gran parte de nuestra vida hemos sido duros de servicio e incircuncisos de corazón. Qué bueno cuando nosotros allí sentados el Señor nos habla y somos capaces de inclinar nuestro rostro y decir, esto yo lo necesitaba escuchar. Dios habla. Dios habla, hermano. Mira, no se ha cortado la mano de Dios, no se ha cerrado su boca para hablar. Dios continuamente habla a nuestros corazones, hablando con respecto a las cosas que necesitamos cambiar, hablando con respecto a las cosas que necesitamos mejorar, hablando con respecto a aquello que debemos sacar de nuestras vidas. Pero somos nosotros, hermanos, los que decidimos endurecer nuestra cerviz y seguir actuando con un corazón y un oído incircunciso, sin quitar de nosotros lo que no le agrada a Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Quién resiste al Espíritu Santo? Quien luego de oír un mensaje y haber entendido que tiene que generar cambios en su vida, se queda sentado diciendo, yo me voy a quedar como estoy. Amén. Se habla de la familia y hay cambios que mejorar. Se habla de la iglesia y hay cambios que realizar. Se habla de nuestras vidas personales y hay cambios que realizar. Pero en este poco tiempo, hermano, que Dios me ha permitido servir, sí he entendido que quien genera cambio es quien dispone en su corazón comenzar a hacer. Yo no tengo la capacidad de convencerte y que el cambio perdure para siempre, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Y el Señor, a través de Esteban, guiado por el Señor, le dice, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Porque el pecado se convierte en una práctica común.
Ellos lo hacían porque su papá lo hacía. Papá todo el tiempo fue un rebelde, yo también voy a ser un rebelde. Y hermano, lamentablemente nuestros hijos repiten nuestras conductas. De hecho, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Amén. Lo que sí me gusta explicar en esto es lo siguiente. Quien siembra un maíz, uno, por lo mínimo cosecha 2 o 3 mazorcas. Amén. Así que lo que tú estás sembrando lo vas a cosechar multiplicado. Y después viene la lloradera. Después viene el problema, hermano, porque el diablo engaña a las personas y le hace pensar que todo está bien, pero necesitamos en humildad oír la voz de Dios. Versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Hermano, para mi punto de vista, Esteban sabía que ya iba a morir. Él le dijo, mira, ¿a quién de los profetas sus padres no mataron? ¿A quién de los profetas sus padres no mataron? Y cuando tú estudias la cronología de los profetas, vemos hombres que Dios le habló directamente al pueblo. Pero aún así el corazón del pueblo endurecido eran capaces, hermano, de dar muerte a los profetas que Dios le había enviado, aunque le anunciaban lo que Dios quería que le anunciaran. No en todas las iglesias se enseña Biblia. Amén. No en todas las iglesias se enseña Biblia. Yo creo que ahorita existen iglesias de acuerdo al carácter de la persona. Si tú eres sensible y delicadito y no te gusta que te maltraten, va a haber una iglesia para ti. Pero tú no necesitas una iglesia que se apegue más a tus emociones y sentimientos. Tú y yo necesitamos una iglesia que esté más cerca de la palabra de Dios. Porque la Biblia no te va a perturbar, pero tus emociones y tus sentimientos sí pueden guiarte a tomar malas decisiones. Y dice acá, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todos. Y mataron a los que le anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora y le habla con respecto a la crucifixión de nuestro Señor. A la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y Esteban está diciendo, si ustedes fueron capaces de entregar al justo, para mí no hay mucha esperanza. Si fueron capaces de entregar a aquel que había de venir, Esteban estaba consciente de que a su fin se acercaba. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Otra censura más. Recibieron la ley por disposición de ángeles. Hermano, yo quiero que tú entiendas algo. La manera como esta gente recibió la ley, la manera como tú recibes la palabra de Dios fue algo similar. Porque tú recibiste la revelación de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros agarramos y cargamos la palabra sobre nuestra espalda y nos da igual lo que diga la Biblia, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, no estamos siendo diferentes a este pueblo. No estamos siendo diferentes al pueblo que crucificó a nuestro Señor y no estamos siendo diferentes al pueblo que mató a Esteban. Entiéndame esto. Todos, sin excepción, necesitamos siempre que Dios hable a nuestra vida a través de alguna persona. Amén. Sí, necesitamos que alguien se nos acerque y diga, yo creo que lo que tú estás haciendo está mal, y no molestarnos. Mira, muy fácilmente nos gusta corregir, ¿verdad? Oscar, no me parece esto, pero que alguien venga y me lo diga a mí. No, porque aquí el que corrijo soy yo. A mí no me gusta que nadie me corrija. A mí lo que me gusta es corregir. No, hermano, todos necesitamos la corrección dentro de nuestra vida. Es para nuestro beneficio. Mira, yo no soy el producto terminado. Hay muchas cosas que en mi vida tienen que cambiar. Yo todavía creo que hay demasiadas cosas que en mi vida tienen que cambiar. Si yo me pusiera a darte una lista de cuáles son los cambios que yo tengo que generar en mi vida, pasaríamos aquí toda la noche escribiendo. Pero yo también sé que ya yo no soy la persona que era antes.
Y te voy a decir algo, yo no he cambiado, yo no he cambiado, el Señor me ha cambiado, pero lo ha hecho a través de personas que han tenido la valentía de decirme, esto está mal. Amén. Sí, no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, lo que está incorrecto dentro de nuestra vida. Si nos lo dicen gritado, está bien lo que me digo, pero me gritó. Si nos lo dicen con amor, es que le faltó carácter al decirme. Y siempre tenemos una excusa para no aceptar, hermano, el consejo que viene de parte de Dios. No importa que sea gritado, no importa que sea llorando, no importa que sea riéndose. Tú y yo, hermano, tenemos que estar conscientes de que si no hemos generado cambio en nuestra vida, no ha sido por falta de consejo, sino por falta de obediencia. Esta mañana el hermanito que se bautizó nos dio el ejemplo de que no hay excusa para obedecer. Sin una mano, sin una pierna, en una silla de ruedas, pero él dijo, me voy a bautizar, voy a obedecer al Señor. Y usted y yo, que estamos en nuestra facultad plena, nos dan un consejo y cuánto nos cuesta obedecer. Ay, no, pastor, lo que pasa es que siempre tenemos una excusa para persistir en lo incorrecto. Amado hermano, tienes que ser flexible al cambio que Dios quiere hacer en tu vida a través de otras personas. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Iracundo. Amén. Porque yo le voy a decir algo. Somos amigos de alguien hasta que ese alguien es capaz de corregir a alguien en nosotros. De hecho, yo creo que uno de los mayores filtros es la corrección. Tú quieres saber si alguien es verdaderamente tu amigo, te considera tu amigo, llámale la atención por alguien y corrígelo. Si después de la corrección sigue siendo la misma persona, es tu amigo. Si no, simplemente te vas a dar cuenta que no era tu amigo. Acá dice la Biblia, oyendo estas cosas, el llamado de atención, la corrección que Esteban le estaba haciendo, se lo dijo con la palabra de Dios, se lo dijo lleno del Espíritu Santo. Pero oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones. Se enfurecieron en sus corazones. Mira, de acuerdo a cómo esté tu comunión con Dios, va a ser tu reacción en el momento de la corrección. Amén. Una persona que tú no le puedes decir nada porque se molesta, está mal con Dios. A mí nadie puede juzgar mi comunión con Dios, la Biblia lo dice. Yo no te estoy juzgando, la Biblia lo dice. Hermano, necesitamos tener la humildad suficiente para saber aceptar el consejo y la corrección. Amén. Necesitamos tener la humildad suficiente y un concepto claro de mis necesidades espirituales para aceptar el consejo de Dios. Ahora dice que Esteban, hermano, dedica yo no sé cuánto tiempo en conversar con ellos y explicarles cuál era el error, darle una cronología bíblica. Y esta gente lo único que hicieron fue molestarse. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Hermano, yo no sé qué verá la persona antes de partir, pero yo creo que la última impresión del rostro de una persona que parte refleja lo último que vio. Por eso, bueno, todos los muertos son feos, ¿verdad? Pero hay muertos más feos de lo normal. Yo digo, ¿será que vio el infierno, los demonios que lo estaban llamando?
pero cuando un hijo de Dios parte, su rostro es diferente. Se ve paz en el rostro de un hijo de Dios cuando parte. Esta semana estaba leyendo un estudio, mi esposa me lo pasó, de las últimas sensaciones del cerebro antes de una persona partir. Dice que ponen ciertos vectores allí para observar cuál es el comportamiento de las personas muriendo. Y dicen que muchos de ellos se le activa una glándula en el cerebro, una célula en el cerebro, que es la que se enciende cuando una persona de repente le pega luz fuerte en el rostro. Y ahí entonces ellos dicen, pareciera que fuera verdad la teoría de no sigas la luz. Pareciera que fuera verdad. Hermano, yo no sé, pero la Biblia dice que el rostro de Esteban, aún muriendo, era diferente. Sí, la Biblia dice que este hombre era lleno del Espíritu Santo. Él puso sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ni aún así esta gente se calmaron. Amado hermano, hoy te hablo de Esteban, pero lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Si ellos, los que crucificaron al Señor, hubiesen puesto atención a todos los acontecimientos, obviamente la crucifixión era necesaria. El Señor durante todo su ministerio dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y que fuese muerto y que resucitase al tercer día, pero muy fuera de la profecía. Había gente enceguecida, únicamente intentando darle muerte a nuestro Señor. El pecado del hombre es tan tremendo que le dieron a escoger entre Barrabás, un homicida, ladrón, perverso, y estaba nuestro Señor, y ellos eligieron lo malo. Ellos eligieron a quien no tenían que elegir. ¿Sabes por qué? Porque el hombre, movido por sus emociones, nunca va a tomar una buena decisión. Qué tremendo que Esteban murió por este mensaje. Esteban pudo haberse quedado callado. Esteban, cuando el sumo sacerdote le preguntó si era verdad, él pudo haber dicho: no, es mentira, déjame explicarte bien lo que pasó. No, hermano, él no perdió el tiempo, sino que comenzó a decirle una por una las cosas que necesitaba decirle, aunque eso le costara la vida, aunque eso lo llevara hasta la muerte. Aquel Esteban, que todos estuvieron de acuerdo que fuese el primer diácono de la iglesia, luego que dijo lo que él pensaba, ya no era tan popular. Hermano que quiere servir al Señor, no te muevan los aplausos, no te asombren los aplausos, porque en el primer momento, donde quieras corregir lo deficiente, es donde verdaderamente vas a entender si los aplausos eran reales o si simplemente eran parte de un teatro y emociones. Tenemos que tener el carácter de Esteban, servir a Dios aun y cuando no recibamos los aplausos del principio. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Y